Pues a nombre del CI, les queremos dar la bienvenida a toda la comunidad con espiritualidad ignaciana. Y bienvenidos también a todas las personas que están iniciándose en esta espiritualidad en particular. Pues el CI pretende abrir y promover espacios de reflexión y de diálogos en varias dimensiones humanas. Hace poco hemos terminado un ciclo de reflexión sobre la afectividad humana. Ahora estamos iniciando otro ciclo de formación en la espiritualidad ignaciana. Creemos que estos ciclos que el SEI propone nos dan sobre qué conversar y sobre cómo caminar en nuestras vidas. Para ello, pues hacemos una invitación especial a personalidades notables en el área. Creemos que sus aportes, sus sugerencias, nos han de ayudar y aportar para nuestro modo de proceder. En esta ocasión, pues, tenemos a un notable personaje. Él es el padre Osvaldo Armando Chirvech Espinaya, sacerdote jesuita. Él nació en la ciudad de La Paz, Bolivia. Él es el hermano mayor de 4 hermanos varones y desde sus pequeños, dice él que desde 3 meses ya pateaba la pelota. Así dice. Y el único problema es que le va a Bolívar. Ya estamos esperando que se convierta, pero ahí le hacemos. El padre Osvaldo ingresó a la Compañía de Jesús en el marzo de 1990. Se ha formado en Ciudad de Cochabamba, estuvo en Oruro, estuvo en Belo Horizonte, Brasil, estudiando teología. Luego ha terminado su parte de formación en Sucre, en Asari precisamente. Se ordenó en el año 2000, un 22 de julio, y luego tiene títulos en licenciatura en Teología Civil, otorgado por la Falle en Belo Horizonte. Tiene diplomado en Espiritualidad Ignaciana, otorgado por la Universidad de Comillas, España. Tiene un trabajo sobre la teología pastoral, una tesis de licenciatura eclesiástica en la Universidad Católica Boliviana. Tiene un diplomado en prevención de abusos en la Iglesia, otorgado por la Universidad Pontificia de México, y muchos otros diplomados y estudios sobre la prevención de abusos y gestión de denuncias y de abusos en torno eclesial. Él se considera una persona que promueve la espiritualidad ignaciana gracias a sus largos años de experiencia dando ejercicios, acompañando, incluso como formador en la Compañía de Jesús en Bolivia, ¿no? Comparte con nosotros esta bonita experiencia que es ejercicios espirituales. Actualmente es responsable de un centro educativo en la ciudad de Sucre, precisamente del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Pues ahí les dejo con un personaje ilustre en la espiritualidad. Adelante, Padre. Gracias, Justino. Gracias al Centro de Espiritualidad, al equipo coordinador por la invitación y felicitaciones por la idea de hacer posible que la gente no solamente haga la experiencia de los ejercicios, sino que comprenda la experiencia de los ejercicios, comprenda lo que está haciendo, lo que ha hecho. Yo creo que esta combinación entre lo que hace la experiencia y la reflexión es parte de todo un paradigma pedagógico, ¿no? Que viene propuesto desde la espiritualidad ignaciana y que después nos va a ayudar a entender el contexto en el que se hace esa experiencia y nos va a ayudar también a evaluar
y a poder actuar. Yo creo que esto es parte de algo, es parte de algo mucho, mucho más grande y por eso lo valoro, porque si nos quedamos solo en proponer la experiencia, nos vamos a quedar muy a mitad de camino. Entonces, conocer la experiencia a fondo, lo que está por dentro, conocer la dinámica interna, conocer cada uno de los tiempos, de las semanas, ¿no? Y darnos cuenta que todo esto es parte de una manera de relacionarse con Dios y una manera también de vivir, es, creo, algo muy rico. Por eso quiero felicitar al Centro de Espiritualidad en su equipo central, animado por ti, Tata Justín, y también por Maribí y, bueno, y todo el equipo que está ahí en torno. Entonces, yo decía cuando me preguntaron quién era yo me considero un difundidor de la espiritualidad ignaciana. Yo creo que soy una persona agraciada que ha tenido la suerte de tener muy buenos compañeros y compañeras que me han dado algunas herramientas que con el tiempo he conseguido, se consigue entender mejor y poner en las manos de otras personas. Porque les aseguro que no basta tener un librito como el librito de los ejercicios, ya, porque puede ser un inútil con este librito, o puede ser una persona muy útil con esta otra versión del librito que ya verán, ya estarán viendo lo gastada que está. Entonces, este es el que tiene de apuntes y de cosas. Entonces, difundir la espiritualidad ignaciana es también animar a que otras personas puedan hacer la experiencia de los ejercicios y se animen a acompañar. Y creo que es el desafío mayor. Paso ahora a presentarles una, una, unas diapositivas sobre las cuales o a partir de las cuales quisiera que nos podamos mover. Avísenme si es que ya está compartiendo pantalla, por favor. Está bien, está bien. Sí, padre, se ve. Qué bien. Bueno, entonces, dentro de este taller de formación, ¿sí?, en ejercicios espirituales, viene esta introducción a la dinámica interna de los ejercicios. Ejercicios espirituales, como Ignacio de Loyola bien dice, es toda forma, ¿no? Todo modo de orar, todo modo de caminar, todo modo de meditar, todo modo de contemplar. O sea que un ejercicio espiritual también dentro de la experiencia de los ejercicios es un momento, es el momento de la Eucaristía. Entonces, incluso la lectura espiritual, el caminar simple y sencillamente dejándose empapar por la belleza de la naturaleza, tomando un poquito de aire, es también parte de un ejercicio espiritual. Entonces, por algo el título de este libro, ¿no?, quiere ayudar a que nos demos cuenta de que es todo nuestro ser el que entra en juego y toda actividad que nosotros hagamos dentro de un marco, dentro de una experiencia, ¿sí?, es capaz de ser considerado un ejercicio espiritual. Estos ejercicios espirituales parten de una experiencia, son una experiencia espiritual, mejor dicho, ¿no?, para seguir más de cerca a Jesucristo. Pero para seguir más de cerca a Jesucristo, nos vamos a dejar conducir por la experiencia espiritual personal de Ignacio de Loyola. Lo lindo, una de las cosas lindas que tiene nuestro cristianismo son las mediaciones. Es decir, son las personas, son las situaciones, son todas aquellas circunstancias que nos facilitan el acceso a Jesucristo. Entonces, en este caso, la experiencia espiritual de Ignacio de Loyola es el medio, es la mediación
por la cual cada una y cada uno de nosotros podremos tranquilamente tener una manera nueva y renovada de experiencia espiritual y de seguimiento de Cristo. Entonces, quisiera que nos acerquemos un poco a qué son los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales son una experiencia personal de relación y contacto con uno mismo. O sea, esto creo que es importante. Relación y contacto con uno mismo, con una misma, ¿no? En el caso de ustedes, que son mujeres. Y también con Dios. Pero es una una experiencia de relación, de relacionamiento y de contacto. ¿Ya? O sea, quisiera que caigamos en la cuenta de que la experiencia de los ejercicios no es solamente el sentarse, apaciguarse, serenarse, leer, ver qué o imaginar qué, sino es una experiencia de relacionamiento. Es una experiencia de relacionamiento que llega hasta el contacto. Y llega hasta el contacto porque da la casualidad que Ignacio de Loyola en algún momento de los ejercicios va a hablar de la aplicación de sentido, es decir, que toquemos y tengamos presente que esto no es un invento de Ignacio, sino que ya en los evangelios Jesús muchas veces toma contacto, toca. Entonces, veamos este doble elemento que tiene la experiencia de los ejercicios. Relacionamiento, ¿ya? Y contacto. Con uno mismo y también con Dios. Para entrar o enriquecer el seguimiento de Cristo, ¿no? Y en este mundo. El elemento del seguimiento de Cristo es importante porque resulta que nosotros le llevamos un poco de ventaja a Ignacio de Loyola cuando él empezó su camino. Muchos de nosotros y muchas de ustedes ya estamos caminando en un tiempo, ya por un tiempo en el seguimiento de Cristo. Ignacio de Loyola todavía demoró un tiempito para darse cuenta que lo suyo era seguir a Jesucristo. Que él podía hacerlo. Él posiblemente no se sentía digno de seguir a Jesucristo. Pero gracias a las experiencias duras y fuertes que tuvo que vivir, entonces se fue dando cuenta de que era digno, de que podía seguir tranquilamente a Jesucristo en su vida. Estos ejercicios nacen, como les decía hace ratito, de la experiencia personal de Ignacio de Loyola, que tiene una característica muy peculiar, la búsqueda. Búsqueda. Una vez el Papa Francisco, cuando le preguntaron, ¿y usted cómo entiende a las personas de espiritualidad ignaciana? Y estaban queriendo que diga algo incluso sobre los jesuitas. Y él dijo, los que vivimos desde la espiritualidad ignaciana somos personas inquietas, porque siempre estamos buscando. Es una búsqueda que no tiene ningún tono de ansiedad ni de falta de sentirnos saciados, sino es una búsqueda del bien mayor posible. O sea, lo que buscamos es en todo poder amar y servir, en todo momento y en toda dimensión de nuestra vida, poder amar y servir. Pero eso parte de algo que es muy importante, un poco de horizonte y sentido en nuestras vidas. Ignacio había perdido el sentido y el horizonte de su vida con la herida de Pamplona y estaba buscando un nuevo horizonte y un nuevo sentido para su vida. Pues comenzó a encontrar un poco de horizonte y de sentido en su vida gracias a la lectura que hacía de la vida de Jesús y de la vida de los santos.
Y entonces fue cuando él, no contento con aquello, ¿ya? No contento con comenzar a darle un giro a su vida, inició algo que es crucial en la espiritualidad ignaciana, un camino. Todos y todas los quienes vivimos desde la espiritualidad ignaciana hacemos un camino. Nos toca hacer un camino. Y un camino que es distinto para unos y para otros. Es un camino muy personal. Este camino está muchas veces caracterizado ya por maneras de vivir, por opciones de vida. Pero la mayoría de las veces, este camino está caracterizado por situaciones variadas en nuestras vidas. El camino que le tocó vivir a Ignacio, ¿ya? Fue un camino de búsqueda, de sentido primeramente, de su propia existencia porque lo había perdido, y después de irse uniendo paulatinamente a Cristo, hasta terminar con la certeza de que podía encontrar a Dios vivo y presente en todas las cosas. Entonces, este camino, ¿no?, al que Ignacio nos invita a hacer desde su experiencia personal, es el camino que también nos toca hacer a nosotros. ¿Cómo se hace esta experiencia? ¿Cómo se hace este camino? Hay cosas que nos van a ayudar, hay medios que nos van a ayudar. El primer medio es que los ejercicios tienen una dinámica interna propia, que está marcado por unos tiempos, ¿no? Por unos tiempos no solamente cronológicos, sino ante todo entre espirituales y vitales. Y esto es a lo que él ha llamado semanas. O sea, la primera semana no significan días, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No solamente va por ahí. El hablar de semanas es hablar de tiempos, es hablar de tiempo espiritual, es intentar percibir uno o una en qué tiempo espiritual está, ¿no? Para poder recibir lo necesario y poder hacer bien esta experiencia espiritual. Entonces, por eso es necesaria una dinámica y una organización, y este detalle es importante, que tiene que ser distinta a la vida cotidiana. O sea, lo que hacemos en ejercicios, cuando hacemos la experiencia de ejercicio, tiene que ser distinto de lo que hacemos en nuestra vida diaria. Si yo todos los días me levanto a las 6 de la mañana para rezar laudes y vísperas, o todos los días me levanto a las 6 de la mañana para prepararme y salir al trabajo, pues cuando estamos en la experiencia de ejercicios, la dinámica de nuestra vida y la organización de nuestra vida y de nuestro tiempo ha de ser diferente. Ha de notarse que hay algo distinto. Un otro elemento, un otro medio que ayuda mucho a ello es aislarse, es decir, retirarse de lo habitual, de las personas, de los trabajos, de las amistades, incluso de las tecnologías. Es muy bueno y necesario que en una experiencia de ejercicio, sea de mes, sea de 8 días, de 3, 4 días de retiro inclusive, cada uno y cada una tiene que preguntarse, ¿yo cómo me voy a relacionar con este aparatejo que se llama teléfono móvil? Eso es muy importante. No puedo tener la misma relación, el mismo uso. Tengo que pensarlo. Otro elemento que ayuda en esta experiencia es la oración personal y el silencio interno. Es decir, el saber serenar nuestra vida, el saber acalmar las inquietudes, las preocupaciones diarias, pero siempre respetando el proceso de los demás. El tema del respeto al proceso de las otras personas es otro elemento muy valioso. Un otro elemento que ayuda a hacer esta experiencia son modos de orar. Ignacio propone ante todo dos grandes modos de orar, la meditación y la contemplación. Entonces, para poder hacer bien esta experiencia, es necesario conocer esos modos, porque no es lo mismo
meditar que contemplar, porque cuando uno contempla, deja que la imagen a uno le hable. Mientras cuando estamos meditando, o sea, estamos haciendo un poco de reflexión. Estamos dándonos una dosis buena de reflexión, de mirada a nuestra propia vida. Si quieren, dicho así en facilito, en una meditación, gran parte y el centro de la materia de la oración es mi vida relacionada con Dios. Mientras que en una contemplación es contemplar a Jesús y dejar que Él vaya llenando, impregnando de su vida mi vida. Son estos dos los modos de orar que más se utilizan. Un otro elemento clave es el del examen. ¿Sí? Yo entiendo que no siempre la palabra examen o evaluación suena bien, ¿no? A veces en algunos contextos es hasta una palabra bastante odiosa. Pero en el mundo de los ejercicios, en la dinámica de los ejercicios, el examen es muy, muy importante. Es algo que ayuda muchísimo a la experiencia. Y el examen, al terminar el ratito de oración, y también a lo largo del día, para mirar cómo ha ido el día, ¿no? Entonces, el examen, al terminar el ratito de oración, puede estar basado en dos preguntitas muy sencillas. ¿Qué es lo que he sentido? ¿No? ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención, me ha llenado en este momento? Y la otra es, ¿qué es lo que estoy percibiendo que el Señor me está proponiendo? Y en la noche, al terminar el día, ¿no? Intentar hacer este camino, este itinerario que propone Ignacio, de comenzar mirando cómo a lo largo del día Dios ha estado siendo propicio con nosotros. Mirar todo el bien que hemos podido recibir, mirar todas las gracias que hemos podido recibir, para que a partir de ahí vayamos encontrando qué es lo que Él nos ha ido proponiendo. Si hay algo de lo cual toca pedir perdón, pues se pide perdón. Todo esto, la oración más el examen, buscan y tienen la finalidad de discernir la voz de Dios, de otras voces. Esto también es importante. Pillar, percibir qué es lo que Dios nos va proponiendo y qué es lo que otras voces nos van proponiendo. Ignacio de Loyola cree que nosotros escuchamos al menos tres voces. Una, la que él llama la del mal espíritu, que es aquella que nos aleja de los caminos buenos de Dios, de aquello que nos conduce hacia Dios, de aquello que nos hace buenas personas. Después hay otra voz, que es la del buen espíritu, que es la que nos acerca, ¿no? La que nos pone en la senda de Dios. Y hay una tercera que es, dice, la nuestra, la de nuestro propio sentir. Y esa que es la nuestra, es la que diariamente vamos trabajando, vamos viviendo, vamos tomando contacto y que tiene que ver con lo que hemos ido favoreciendo en nuestras vidas. Es lo que ha ido haciéndose parte de nuestra sensibilidad. ¿Sí? Esa es la voz que nace de nosotros. Entonces, la idea es que el discernir la voz de Dios nos ayude a discernir de estas otras voces y ver coincidencias y ver también discrepancias. Porque obviamente lo que vayamos percibiendo a lo largo de la experiencia, que pueda ser voz de Dios, puede ser que no coincida necesariamente o con esa voz que nace de nosotros o con una de esas otras voces que nos toca escuchar. Por eso es muy importante, creo que es necesario, antes de empezar una experiencia de ejercicios espirituales o de hacer cualquier experiencia espiritual, hacer unos cuantos ejercicios de escucha personal, de autocomunicación. Cómo nos escuchamos, nos comunicamos personalmente, nosotros con nosotros mismos.
Ese es un elemento que creo que valdría la pena tener siempre presente. Esta escucha de nosotros mismos. Y bueno, un otro medio, una gran ayuda, es el acompañamiento espiritual. Es decir, contar con alguien que esté cerca, con quien podamos hablar con confianza, ¿sí? A quien podamos presentarle lo que estamos viviendo, sabiendo que lo va a guardar, porque es un tesoro, es lo que estamos experimentando. Y sabiendo que nos va a devolver aquello que él o ella consideren que nos puede ayudar en la experiencia que estamos haciendo. Entonces, estas son algunas ayudas. Ahora, dentro de, ya entrando más finamente, ¿no? Si estas son las ayudas que crean todo un marco y un clima, ¿no? Para poder hacer la experiencia, hay también una pedagogía, es decir, hay un modo en el que Dios va trabajando a lo largo de la experiencia. ¿Qué es lo que Dios va haciendo? Primero, va provocando una experiencia de encuentro a fondo con uno mismo y con el Dios de Jesucristo. ¿Ya? Después vamos a hablar de experiencias concretas. Este es un primer elemento. O sea, Dios va provocando esta experiencia de encuentro. Después, va a trabajar en ayudarnos a ordenar nuestra vida. O sea, Dios va a esforzarse por ayudar a que nosotros vayamos organizando, ordenando afectos, ordenando ideas, ordenando criterios, ¿no? Pero no desde una norma ética, sino desde una experiencia de encuentro con el Dios que ama y que perdona incondicionalmente. O sea que el criterio no soy yo. Eso es lo más lindo y lo más desafiante. No soy ni yo, ni mis valores, ni mis principios. No, no, no. Es Dios que ama el criterio. Eso es lo que ordena la vida. Es ese Dios que me ha amado a mí primero y que me perdona incondicionalmente. El criterio desde el cual yo puedo reordenar muchas cosas. Tercero, nuestro buen Dios, cómo va trabajando, Él nos va conduciendo a hacer elecciones. Es decir, nos va ayudando a que vayamos encontrando sentido y horizonte a nuestras vidas, pero, y aquí está la gran novedad, desde contemplar a Jesucristo. No sé si van percibiendo este grado de actividad y de pasividad que es tan importante en nosotros. En quien hace la experiencia, los ejercicios, tiene que haber un juego de actividad y también de pasividad. Actividad para ponernos en marcha, para poder hacer bien la experiencia, y pasividad para saber recibir lo que Dios está haciendo, para saberlo acoger. Y cuarto, Dios va trabajando y anima a vivir desde esta experiencia para que en todo lo que vayamos haciendo podamos sentir que estamos amando y podamos sentir que estamos sirviendo. Como Jesucristo. Otra vez. La clave siempre es Jesús, el resucitado. Bueno, entonces ahora quisiera pasar a presentarles la dinámica interna de cada uno de estos 4 tiempos, ¿no? De estas cuatro semanas en las que está organizada la experiencia de los ejercicios. La primera parte, el primer tiempo, la primera semana, es un tiempo en el que nos toca, ¿sí?, descubrir el sueño de Dios y tener experiencia de perdón y de gratuidad. Creo que uno de los efectos más interesantes de la resurrección es justamente
intentar ver cómo está nuestra capacidad de gratuidad, ¿no? De generosidad, e incluso de saber esperar y tener paciencia, de saber manejar el tiempo. Por eso es que esta experiencia, ¿no? Este primer tiempo supone la experiencia de sentirnos criaturas amadas por Dios incondicionalmente. La incondicionalidad del amor de Dios es algo realmente desafiante, pero que ayuda mucho. Y es algo que se propicia, es algo que se va trabajando en este primer tiempo, en esta primera semana de ejercicio. La segunda experiencia es la experiencia del pecado y del mal presentes en este mundo. Por lo tanto, ahí entra el pecado personal también, como una experiencia que rompe la relación entre quien nos ha creado libre y voluntariamente, nos ha querido dar la vida, ¿no? Y nosotros que somos criaturas amadas por Dios. Entonces, este es el otro elemento. Primero, el amor incondicional, sentirnos criaturas, y la siguiente experiencia es la experiencia del pecado y del mal. Pero afortunadamente, la experiencia del pecado y del mal siempre van de la mano de la experiencia del perdón y de la reconciliación. Porque todo, el sentirse criatura y el sentirse pecador o pecadora, lo que busca es favorecer la confianza en Dios y favorecer la confianza que Dios nos da a cada una y a cada uno de nosotros. Entonces, este es el primer tiempo, ¿sí? La primera semana. Es lo que se busca, es lo que se experimenta. En un segundo tiempo, en una segunda semana, cuando ya las cosas están más o menos ordenadas, entonces lo que toca es contemplar a Jesucristo, ¿no? Para poderle amar y seguir. Es la experiencia de conocer a Jesucristo desde desde poder contemplar su vida para irnos haciendo de a poco a Él. Para que de a poco la manera, el modo de Jesús sea el nuestro. Por lo tanto, aquí también entra en juego la experiencia de sentirnos una persona invitada. Ya qué lindo es sentirse útil, ¿no? Que Dios cuenta con nosotros para poder trabajar con Cristo por el reino en favor de los pobres y de toda la creación. Este elemento es muy importante, sentirnos personas invitadas. Es la vocación, ¿no? Una invitación de parte de Dios. Entonces, aquí entra un otro elemento más que valdría la pena tener en cuenta, que para seguir a Jesucristo hay que hacerlo no solamente ya desde la buena voluntad o desde la emoción, sino que todo tiene que pasar por los criterios. Hay que empezar a depurar y organizar criterios. Y por eso es muy importante el tema de que a lo largo de la experiencia y los ejercicios vayamos viendo cómo van cambiando nuestros criterios. ¿Sí? Nuestros criterios. Porque nuestros criterios han de ir siendo cada vez más los criterios del Evangelio, los criterios de Jesucristo. Y no solamente nuestros criterios, sino también nuestros afectos, nuestra voluntad. O sea, que todo se vaya impregnando de los criterios del Evangelio. Y aquí, Ignacio de Loyola, para hacernos un testeo, ¿sí? En medio de tanto entusiasmo por conocer a Jesucristo, él nos presenta ya unas cuantas meditaciones que son claves, que las van a escuchar ustedes a lo largo de este tiempo de formación conjunta y común. Van a escuchar mucho hablar de las dos banderas, de los tres binarios. Van a escuchar hablar mucho de esto. Entonces quiero invitarles a que le presten atención.
Porque el asunto es que no son solo los criterios, sino también son los afectos. Y es también aquello a lo que estamos apegados o no apegados. Entonces, ese es otro elemento que me gustaría y les invito a que le presten atención cuando llegue, ¿ya? Y ahora no quiero tocar mucho lo que va a llegar, porque el mismo Ignacio dice, mucho ojo, no hay que adelantar la materia para que la gente no le pierda el gusto cuando llegue la hora. Bueno, vamos. Hay un tercer tiempo, o una tercera semana de esta experiencia, ¿ya? Que está marcada ya por otros elementos. Una vez que ya estamos bastante próximas a Jesús, ya nos toca unirnos con Él. Ya nos toca tener esta experiencia de los santos y de las santas de unión, ¿sí? De unión. Y esta unión ha de pasar necesariamente por compartir el dolor y el sufrimiento. O sea, cuando nos sentimos unidos a las personas, es inevitable, ¿no?, que nos preguntemos si hemos pasado con esas personas alguna experiencia de dolor o de sufrimiento. Y con el primero con el que se nos invita a pasar esta experiencia del dolor y el sufrimiento es con Jesús. ¿Qué implica comenzar a contemplar el conflicto por el anuncio del Rey? No es que la vida de Jesús sea conflictiva, no, sino que el anuncio del reino provocó conflicto. El anuncio del reino provocó que a Jesús lo comiencen a buscar y a arrinconar de cara a quitárselo de encima. Entonces el conflicto, ¿sí? Hay otra experiencia que es la de sumarnos a la pasión. Sumarnos a la pasión, que significa acompañar y saber estar en un sano silencio ante Jesucristo y ante la humanidad que sufre. ¿Esto por qué? Porque esto nos va a ayudar a poder entender que el sufrimiento no es algo que no es algo sin sentido, sino que el sufrimiento, desde la pasión de Jesús, es posible ser vivido con sentido, es posible ser vivido desde Él y con Él. Esto también implica o lleva a una experiencia de saber padecer con Él y con la humanidad. Las horas largas que a veces nos ha tocado estar así en silencio y estos días largos en los que hemos tenido que estar a causa del aislamiento, ¿no? Tanta incertidumbre. Esto ha sido como asociarnos a la pasión de Jesús y a la pasión de toda la humanidad. Pero todo esto ha sido asumido, recibido, ¿no?, cargado en la cruz y redimido a partir de él. O sea, por eso es importante este tercer tiempo de unión con Cristo. Este tiempo de unión nos va a traer al tiempo gozoso en el que estamos. O sea, el unirnos con Cristo no termina con la experiencia de la pasión. La unión con Cristo pasa necesariamente por vivir con Cristo la alegría y la esperanza. Esta experiencia nos ayuda y nos conduce a contemplar la alegría y la esperanza que trae el resucitado en las vidas de los testigos. Por eso yo les invito a que miremos a los testigos de la resurrección y que al hacer esta experiencia de los ejercicios intentemos rastrear también nuestras propias experiencias de resurrección, que después les dirán que son experiencias de consolación. Y también
porque esto no puede ser algo que toque solamente nuestras vidas, podamos sumarnos a la victoria de Dios sobre la muerte. Esto de sumarnos a la victoria de Dios sobre la muerte y la victoria sobre el mal en la resurrección de Cristo, ¿ya? Es algo que nos va a abrir tranquilamente a algo que es vital en nuestras vidas, sabernos alegrar con otras personas. Sabernos alegrar con otras personas que han sufrido o sufren, han sido dañados por cualquier situación. Este es un elemento importante. O sea, la alegría y la esperanza no son algo para solamente disfrutarlo con el Señor o del Señor, sino es para que nos ponga en plano de solidaridad y de cercanía y de unión con las criaturas, con las demás personas. Bueno, parecería que todo terminaría ahí, pero hay una quinta semana, que es un quinto tiempo, ya, que empieza ya casi al final de la experiencia, en el que se nos invita a vivir desde y con Dios vivo y presente en la humanidad y en la creación. Y ahí es donde se nos invita a ver cómo Dios provee de todo lo necesario para vivir. Providencia de Dios. Cómo Dios trabaja por el bien de todas las personas. Cómo Dios está presente en todo momento de nuestras vidas. No controlando, acompañando. Cómo Dios da sus dones, da dones a cada persona y cuida con ternura de cada persona, dándole una gracia especial. La experiencia de la unión con Dios para colaborar con Él, para en todo poder amar y servir. O sea que la experiencia empezó bastante rústica, ¿no? Intentando sentirnos criaturas, pero acaba y nos invita a continuarla en nuestra vida diaria con mucha finura. Toda experiencia espiritual siempre supone un tiempo rústico, un tiempo duro, un tiempo difícil para poder entrar en él. Pero después salimos con otros ojos, con otra sensibilidad que nos permite ver de un modo distinto las cosas. Termino invitándoles a que tengan presente de que la experiencia de los ejercicios espirituales se pueden hacer como que de tres maneras. De mes, en la vida diaria o en 8 días. Entonces, la experiencia de mes es la experiencia en la que se va caminando, cada una y cada uno va haciendo su camino a lo largo de estos 4 tiempos, siguiendo las orientaciones de alguien que nos acompaña. Los de la vida diaria, ¿no? Es algo que se puede hacer a lo largo de un año, siguiendo también las orientaciones de alguien que nos acompaña. Es una invitación para quienes tienen trabajos, estudios, ¿no? Pero están dispuestos a darle un ratito de tiempo serio y cuidadoso a Dios y a sus vidas mismas. Y la experiencia de 8 días, que es esta experiencia anual, igual siguiendo las orientaciones de alguien que nos acompañe, para personas que quieren renovar sus compromisos de vida y que quieren darle calidad de evangelio a su propia existencia. Bueno, como habrán visto, la dinámica interna puede resumirse en una sola palabra: experiencia. Porque el libro de los ejercicios nacen de la experiencia de Ignacio y nos invitan a hacer nuestra propia experiencia. Él plasmó en este textito su experiencia de Dios para propiciar la nuestra. Y a nosotros nos toca acercarnos a este texto, el libro de los ejercicios, y hacer nuestra propia experiencia. Y es la experiencia y el itinerario que les irán presentando a lo largo de todos estos, de todo este tiempo de formación. Hasta ahí yo llego. Entonces, si hay alguien que le gustaría hacer alguna pregunta, complementar algo, adelante. Bienvenido sea.
también presentar, ¿no?, al grupo. No todas, todos han realizado de un mes en la vida diaria, ¿no? Sino muchos han hecho retiros de fin de semana, algunos han hecho de 8 días, la vida religiosa posiblemente de mes, ¿no? Y también de vida diaria. Eso aclarar. Pero también, ¿cierto? Hay gente laica, hay gente en este grupo muy variado. Entonces, pues su experiencia de Ignacio sí o sí marca para cada uno de nosotros de una manera u otra, ¿no? Los que han hecho de fin de semana, los que de 8 días, y también, ¿cierto? El enfoque que acaba de dar el padre Osvaldo, es un enfoque general, completo de los ejercicios ignacianos, ¿no? Entonces, pues, pero que quede claro, que mucha gente dice, pero es solamente para vida religiosa. No es así, porque muchos de ustedes no son religiosas ni religiosos, ¿no? Sino quieren empapar su vida desde esta dimensión de Ignacio, ¿no? Que es una dimensión tremendamente apasionante y que nos ayuda a hacer un proceso en nuestra vida también, ¿no? Porque Ignacio era un hombre mundano, no nació santo, ¿no? Nació como todos nosotros, pero él tuvo la suerte de convertirse, ¿no? Cuando estaba en la lucha, le hacen caer en Pamplona y se rompe la pierna. A raíz de eso se convierte, ¿no? Entonces, cada quien también nos tenemos que preguntar en qué momento Dios me llama, en qué momento yo soy tocada por Él, ¿no? Entonces, yo te agradezco de gran manera, Osvaldo, porque nos has dado como una visión completa de lo que son los ejercicios y que da gusto, ¿no? Da gusto recordar y da gusto decir, mira, a mí me encantaría volverlo a hacer, me encantaría vivir eso. No significa no estar en el mundo tan caótico que tenemos, más bien en ese mundo con esta dimensión espiritual, ¿no? Y contemplar a Dios en todo. No siempre es fácil, para eso nos da también las herramientas, ¿no? Muchísimas gracias, solamente quería aclarar eso porque alguna vez me preguntan, pero solamente para vida religiosa. No, y por eso hay mucha gente laica en este grupo. Muchas gracias y pueden preguntar con toda naturalidad del mundo en qué nos puede enriquecer. Padre Osvaldo, que tiene tanta experiencia, ¿cierto?, de dar retiros, de acompañar, de escuchar, de todo lo que tiene el método ignaciano. Mientras van preparando las preguntas, yo quisiera acotar alguna cosita. El tema de los ejercicios ignacianos es netamente un trabajo interior, ¿no? Supone adentrarse, ¿no? Que muchas veces, hoy sobre todo, cuesta mucho, porque pues estamos acostumbrados pues estar siempre vinculado a lo exterior, pues imágenes, mensajes, sonidos, ¿no? Son como muchas cosas que nos invaden, pero que nos distraen el ver nuestro interior, ¿no? Entonces, en ese sentido, los ejercicios ignacianos es intentar un poco poner en pausa lo exterior, ¿no? Aquello de lo que siempre estás vinculado y fijarte, ¿no? Y descubrir, como decía Osvaldo, lo interior, ¿no? Porque me ha tocado algunas veces en las conversaciones que pensar que hacer los ejercicios ignacianos es rezar solamente en lo exterior, por decir, con la Biblia, tratar de reflexionar con una persona, ¿no? Y así. O escuchar, ¿no? Escuchar un comentario, por decir, un comentario de los padres de la iglesia, ¿no?
O sea, se suele pensar. La idea es, pues, intentar un poco actualizar, ¿no?, la caminada de Dios en la historia de la humanidad, pero desde lo interior, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes aportes de San Ignacio para hacer los ejercicios espirituales. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o inquietud o algún quiere complementar alguna otra cosa, pues adelante. Marcos. Sí, yo quería comentar una experiencia que tuve y que sé que otros compañeros lo han tenido, de dar ejercicios a un agnóstico. Y yo sé también que había en España uno que ya ha muerto, el arquitecto, el jesuita arquitecto que remodeló la Esperanza y que hizo Santa Veracruz, Enrique Comas de Mendoza. Daba ejercicios a gente agnóstica, incluso atea. ¿Cuál es el sentido? A ver, los ejercicios suponen un proceso de interiorización, ¿no? Y de vivir en autenticidad. Las aficiones desordenadas todas las sentimos, ¿no? Los creyentes y los no creyentes. Y hay cosas que un no creyente siente que responden al yo profundo y otras cosas que supone vivir en la superficialidad. Los creyentes, especialmente los católicos, los cristianos, creemos que estamos habitados por el Espíritu Santo. Entonces, que cuando logramos entrar hasta lo más profundo de nosotros mismos, se produce un encuentro con Dios, porque nosotros somos materia y somos Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pero si uno no tiene esta clave de interpretación, no tiene esta visión, ¿no?, de que nosotros nos encontramos con Dios dentro de nosotros mismos, los ejercicios, incluso las referencias a Cristo como un personaje que le ayuda a encontrarse consigo mismo, le pueden ayudar a vivir en autenticidad, ¿no?, y a vivir una vida plenamente humana. Yo creo que esto es importante porque supone romper un poco esta dicotomía que tenemos a veces entre lo natural y lo sobrenatural. Y bueno, y muchas veces uno es agnóstico porque tiene una visión distorsionada de Dios, pero que los ejercicios te ayudan a encontrarte contigo mismo y a vivir en la autenticidad. Esto es válido para todo el mundo. Claro, no creo que sea una cosa muy frecuente que ateos o agnósticos hagan ejercicios espirituales, pero se da y le diré que yo era un señor francés en El Paso hace unos, no sé, 5 años debe ser, y él agradeció mucho los ejercicios, le ayudaron muchísimo. No supuso un encuentro con Cristo, pero supuso un encuentro consigo mismo y un deseo de vivir en la autenticidad y una gran admiración, por supuesto, por Cristo. Esto quería comentar. Me toca vivir en esta etapa ya diría, no terminal, pero sí del último round de mi vida. Mucho sufrimiento. No tanto, sí, también sufrimiento personal, sufrimiento eclesial, sufrimiento por las circunstancias en las que estamos, sufrimiento por ver el dolor de tanta gente que tengo cerca, ya, de tanta gente que se está muriendo además, claro, son todos de mi edad, y de tantos que arrastran sufrimiento. Yo creo que esa tercera semana era la semana de identificación
con Jesús, con su pasión desde nuestro dolor, es muy importante, ¿no? Y muy importante y a veces muy difícil dar ese salto de salir del dolor o ayudar a otros a salir de su dolor para identificarse con Cristo y sanarse, ¿no? Y sanarse. Gracias. A mí una pregunta de Carmen, ¿no? Se puede leer porque está preguntando ella. Sí, hermana Mariví. Dice, ¿es necesario cumplir todos los pasos así secuencialmente? De principio, ayuda, pero si hay algo de bueno que tiene la experiencia propuesta por Ignacio de Loyola en los ejercicios, es que es algo adaptable y se ha de adaptar a la situación de la persona. Y o sea que, por ejemplo, si una persona está en un momento muy duro, muy doloroso, ¿no? Y complicado, entonces no le vas a plantear que siga un itinerario rígido, ¿no? Hay que empezar por ayudar a que la persona acoja esa realidad y esa situación que está viviendo. Entonces hay que trabajar primeramente en que la persona tenga un buen y sano encuentro, tranquilo encuentro consigo misma, con lo que está viviendo, ¿no? Comience un proceso de asimilación de las situaciones que está experimentando y de a poco, entonces, ayudarle a que vaya entrando en el itinerario de criatura amada por Dios, ¿no? Y si se ve que es posible que dé más pasos, pues ahí se le presenta un poco la vida de Jesucristo. Pero si las personas están viviendo una situación determinada, lo ideal es partir por la situación, ¿no? Si son personas que no están viviendo una situación, ninguna situación así especialmente significativa o fuerte en su vida, pero que están queriendo tener una experiencia buena, tranquila de Dios que anime y les dé nuevas luces, pues ahí hay que ayudarles, se les podría ayudar proponiéndoles el inicio de los ejercicios, ¿no? Propiciando esta experiencia de que son criaturas amadas. Entonces, si bien todo es adaptable, pero el punto de partida, ¿no? Para cualquier experiencia que sea no solo de contacto y de relación con uno mismo, sino también de contacto y relación con Dios, pasa por esto de sentirse criatura amada por Dios, ¿no? Este es un primer elemento que ayuda mucho. Ahora, si hablamos de personas que están con algunas dudas sobre la fe, ahí es valioso ayudarles a que tomen contacto con sus dudas, con sus inquietudes. Y yo les confieso que uno de los libros que a mí me ha ayudado más para poder entender estas situaciones así duras en las que algunas personas están conflictuadas sobre su fe, es el libro de Viktor Franklin, ¿no? El hombre en busca de sentido. Y creo que llegar a esa hondura, ¿no? a ese punto tan fino de cuál es el punto de partida y el punto común de toda persona, de toda la humanidad, que es la desnudez plena, ¿no? Que es la total desnudez, ¿no? Esta es una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Y cómo además Viktor Franklin narra su experiencia en un campo de concentración, ¿no? Y cómo él se reencuentra consigo mismo cuando se percibe y se ve desnudo delante de otras personas.
Entonces, cómo eso te ayuda a darte cuenta de que todo el resto es un follaje, ¿no? Es todo un aparataje, pero la condición humana, ¿no? En su expresión más simple y sencilla es esa, ¿no? Alguien que está simple y sencillamente presente en su corporeidad, está ahí presente en su ser espiritual, en sus emociones, en sus afectos, y eso a veces es lo que cuesta tomar conciencia. Entonces, creo que teniendo en cuenta el criterio de que hay que respetar la situación de la persona y hay que adaptar la experiencia de los ejercicios a la situación de la persona, después se puede tomar el itinerario de criatura de Dios y seguir con los demás elementos. O si no, irlos poniendo o reubicando según la situación y el camino que vaya haciendo cada persona. Y los tiempos, ¿no? Los tiempos, todas las semanas es algo que se puede manejar. Bueno, Muchas gracias. yo quería antes de, no sé si ya vamos a ir cerrando o no sé, pero yo quería presentarles dos cositas, ¿ya? La primera, hay unas ayudas para hacer los ejercicios que están en unos libritos. Este es uno de ellos, ¿ya? Dice, de Benjamín González Vuelta, Salmos para sentir y gustar internamente. Que está en el Centro de Espiritualidad Ignaciana, ¿no? Hay un ejemplar por allá. Y si husmean un poquito, van a encontrar también por las redes, ¿sí? Hay alguien que lo tendrá ya lo habrá escaneado, ya lo tendrá en digital. Es un texto muy interesante, son poemas, ¿ya? Que ayudan a ir entrando en la experiencia de Dios e irla haciendo, inclusive a partir de estos poemas. Muy, muy bueno. Después hay otro texto muy bonito también que está pensado para algunos momentos de los ejercicios. Es este libro de José Luis Blanco Vega y es Y tengo amor a lo invisible. Es otro texto muy bueno. Tiene que acompaña muy bien cualquier experiencia espiritual, ¿ya? O sea que no esperen con esto elevaciones, ni llegar a la séptima morada, ni mucho menos, pero sí lo que decía Marcos, poder entrar dentro de sí, ¿no? Tomar contacto con Dios. Y quiero presentarles como último aquí este librito, el libro de los ejercicios, es asícito, de chiquitito, ¿ya? Y este es un estudio que se ha hecho recientemente, que ha salido recientemente, sobre el texto autógrafo de Ignacio de Loyola, ¿sí? Y este librito es una maravilla, ha sido preparado por mis profesores de espiritualidad, de comillas, y realmente es una joya. Aquí podemos encontrar el texto autógrafo del libro de los ejercicios, en una plana el texto autógrafo, y en esta otra plana está la traducción, ¿no? O sea, la transcripción, mejor dicho. Es un texto para mirarlo, es para poder entender mejor la experiencia. Y ya les digo, yo creo que no hay nada mejor que poder entender lo que uno hace, ¿no? De tal manera que la experiencia no se quede solamente en la experiencia y en la emoción, sino que pase por la intelección de manera que vaya tocando a la propia sensibilidad. O sea, porque eso es lo que hay que conseguir, que todo este conjunto del ser humano sea impregnado por la experiencia de Dios, ¿no? Por la experiencia ante todo, de Jesucristo. De tal manera que sea el conjunto de la persona, ¿sí? No solamente unas dimensiones las que queden impregnadas de la persona de Jesús. Eso, así a manera de por honestidad intelectual, hay que presentar también estas cositas.
Bien, padre, yo sí tenía esa duda, de hecho, de los libros, pero también me venía otra, que si bien durante los ejercicios hay una persona o un sacerdote que acompaña a los que están haciendo los ejercicios, saliendo de los ejercicios, ¿es necesario o qué tendríamos que tomar en cuenta para que nosotros decidamos si tenemos que tener algún tipo de acompañamiento después de realizar los ejercicios? Sí, yo creo que es importante lo que estás sugiriendo. Y yo quisiera aprovechar tu pregunta y tu sugerencia para que todas las personas que hemos hecho alguna vez alguna experiencia de retiro o alguna experiencia de ejercicios, ¿no? Siempre nos demos el trabajo de buscar a alguien con quien hablar. Porque realmente es trabajoso. Y es trabajoso porque hay poca gente que se anima o se siente capaz. Y yo creo que eso no es tan así. No se necesita ser un súper o una súper ilustrada en la vida espiritual, pero sí sí ser consciente que se está haciendo un camino, ¿no? Para poder acompañar a otras personas. Y conocerse muy bien, ¿no? Entenderse muy bien, saberse manejar con uno mismo. Porque si no acabas transportando cosas a la otra persona de ti mismo, y eso es peligroso. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que sí vale la pena que después de cualquier experiencia espiritual busquemos a alguien con quien hablar. Y no solamente para contarle cómo nos ha ido, sino para que nos ayude a desengranar, ¿no? Un poquito lo que hemos hecho, lo que hemos vivido y podamos seguir viviendo desde ahí, desde esa experiencia. Y una última cosita, ¿ya? Permíteme, Vanessa, yo creo que nos haría muchísimo bien que hayan más personas que sepan escuchar a otras personas. El otro día estaba viendo un documental del Papa Francisco, Francisco el hombre de palabra, y él comienza diciendo eso. Vivimos en un mundo sordo. En este mundo hace falta gente que escuche. Y eso yo creo que es algo fundamental en la vida de la humanidad, ni siquiera solo de la iglesia, sino de la humanidad. Que haya gente que esté dispuesta a escuchar. Otra cosa es la gente que te tiene que escuchar porque tienes que resolver algo con ellos. Esa es otra cosa, ¿no? Bueno, pero gente que te escuche y que nos dispongamos a escuchar a las otras personas. Creo que eso es fundamental. Bien. Gracias por la pregunta porque creo que nos has dado pie a esta otra invitación. No, sí, para mí era una gran duda si tenemos o no que buscar como que ese acompañamiento después de, pero si bien usted dice que tal vez no tenemos que buscar a una persona magistral, ¿no? Pero, no sé, supongo que ciertas actitudes o aptitudes tendría que tener esa persona, ¿no? No vaya a ser que le voy a, no sé, a contar esta experiencia a una persona que tal vez ni va a entender mucho, ¿no? De lo que le cuente. Entonces, desconozco personalmente, capaz voy a errar, pero sí desconozco que tal vez en Cocha, o por lo menos para los laicos, es más difícil encontrar una persona de este tipo. Yo hablo desde los laicos, creo que para los religiosos o religiosas, creo que quizás sea un poquito más fácil porque pues viven dentro de y alrededor de muchas personas que pues pueden acompañarles, pero desde los laicos no sé si hay como que referencias de personas o cómo hace uno, ¿no? Esa también es otra duda que bajo su respuesta también se me venía.
muy de acuerdo contigo. Si a mí me preguntasen qué pastoral habría que crear dentro de la iglesia y dentro de las otras, dentro de las otras religiones y confesiones cristianas, yo pondría lo que dice el Papa Francisco, la pastoral de la oreja. Yo creo que eso es fundamental. Y si escuchas, te obligas a escucharte. Y si uno se escucha, es capaz de entrar, si uno se escucha, es capaz de entrar muy hondo dentro y vivir muy auténticamente, como decía Marc, ¿no? Y entonces, y eso gracias a que escuchas. Por eso para mí uno de los sentidos que más me dolería perder, honestamente, es el del oído. Ese sí me dolería perder. Gracias, padre. No sé si padre Justino quería decir algo. Le damos la palabra a Lito. Adelante, Lito. Ahora sí, me escuchan, ¿no? A ver, la misma exposición que nos has dado muestra con claridad la envergadura de una propuesta para la transformación de la persona. Y San Ignacio la concibió en un tiempo, y ese tiempo se manifiesta en esas 4, entre comillas, semanas, que coincido contigo en que son momentos, pero son, quieras o no, es un tiempo largo, sin interrupción, porque se trata de afectar lo profundo de la persona. Bueno, ¿por qué hago esta pregunta? Cuando di una semana de ejercicios, había un laico. Y este laico, al terminar el ejercicio, lo primero que me dijo es, me he dado cuenta que tengo que hacer un mes de ejercicio. Me dejó. Bueno, mi pregunta es, a partir de lo que tú también has dicho hoy, hay una modalidad de un mes, hay una modalidad de 8 días y hay una modalidad en la vida diaria, ¿no? Y fíjate que hoy este tema en la vida diaria, como que, entre comillas, va teniendo su éxito, ¿eh? Hay gente que se apunta, etcétera, 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 etcétera. Para los 8 días ya así seguidos, ya la cosa es medio grave, ¿no? En general son religiosas, ¿no? En general, ¿no? Sí. Y para el mes de ejercicios, la cosa ya es más grave, ¿no? Ya es una persona, 2 personas. Bueno, la pregunta, frente a esto, ¿qué dirías a un cristiano? ¿Un mes? 8 días? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué dirías? Porque Ignacio contempló ese tiempo para lograr algo muy concreto, que era transformar a esa persona. Como la pregunta es tan práctica, entonces yo te voy a proponer una respuesta práctica. Y es algo que yo viví antes de ingresar a la compañía en la CDX. Y es el hacer los ejercicios por etapas. Ellos le llamaban por etapitas, ¿no? Es decir, la primera semana, una primera etapa, digamos, que es la etapa 0, que sería la de preparación y de introducción, unos 2 o 3 días. Después, la primera semana dividida igual en dos momentos de 2 o 3 días. O sea, y así con todas las otras. O sea, mi sugerencia
es que si la persona se anima, ¿no? Lo mejor es ofrecerle la experiencia del itinerario completo, pero por etapitas, por momentitos breves, cortos, acordes a sus posibilidades de estudio, de trabajo e incluso de vida de familia. Entonces, yo pensaría en algo así, pero ofrecerle la experiencia de los 4 tiempos o las 4 semanas de ejercicio, por etapitas, ¿no? Y en esos tiempitos, ¿no? Que sean de retiro, es decir, de aislamiento, ¿no? De recogimiento personal. Entonces, yo creo que eso es posible. Porque eso, de a poco, irá trabajando el conjunto de la persona. Lo de bueno de que al ser por etapas y después volver a la vida diaria, volver al trajín diario y después otra vez volver a estos tiempos así de retiro, te permite, y eso es algo que a mí me parece muy importante, ponerte a prueba, ¿no? Es decir, te hace que veas hasta dónde lo que has podido orar en silencio y en unas condiciones extraordinarias es algo que tiene que ver con tu vida, ha impregnado tu vida y se está sentando en tu vida, ¿no? Porque creo que la transformación pasa no solamente por los criterios, sino también por los afectos, por el conjunto de la sensibilidad. Y eso requiere trabajo, requiere tiempo. Entonces, más o menos intuyo que podría ir por ahí. Entiendo. Hay un libro muy interesante que titula Adiestrar la libertad, de un tal José Ignacio González Faust. Creo que eso también es muy propio del espíritu de los ejercicios, ¿no? O sea, poner a entrenarse nuestra libertad, nuestra capacidad de decidir, nuestra capacidad de hacer, de no hacer, de descansar, de actuar, de vivir, de ir al fútbol, de comer, de no comer, de todo esto. O sea, nuestra libertad hay que trabajarla, ¿no? Yo creo que ese hay una intuición muy buena ahí, cuando se habla también del conjunto y del proceso de los ejercicios, como un proceso de adiestramiento de la libertad, de poner a prueba cómo estamos manejando, cómo estamos viviendo este don tan precioso que es la libertad personal. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o inquietud. Yo quisiera terminar otra vez diciendo lo que dije al inicio. Los ejercicios me han enseñado a que hay que cerrar diciendo lo que se ha dicho al principio. Entonces, eso se me ha quedado. Y de veras quiero alabar y felicitar la iniciativa, ¿ya?, del Centro de Espiritualidad de ayudar a que las personas conozcan la experiencia. No solamente que la hagan, no que la entiendan, que la comprendan, que entre bien, que se pueda comprender, que se pueda entender, que se pueda saborear, que intelectualmente podamos disfrutar de entenderla y de comprenderla. Realmente lo valoro muchísimo. Y ojalá que esto sea como un anzuelo para que varias personas no solo se animen a hacer la experiencia, sino se animen a acompañar. Para mi gusto, es un gran desafío también y una invitación de nuestro bueno. Gracias.